El peso de la viudez en un pueblito olvidado puede ser más sofocante que el mismísimo calor seco del desierto. Pero lo que doña Lenny no podía imaginar es que esa casa rodante, un motorhome comprado por una bicoca, era una trama demoníaca que cargaba la maldición de un alma vengativa, y que el dinero que esperaba ganar se transformaría en la moneda para la posesión de su nieta, Isabela. Corría el año 2008, pero para doña Elena Ríos, en San Miguel de Allende, Guanajuato, la vida parecía atrapada en un calendario mucho más antiguo, uno donde la dignidad de una mujer dependía de no convertirse en un estorbo para aquellos que amaba. Su pequeña casona colonial, que olía a polvo antiguo y a flores de jacaranda, se había convertido en el cuartel general de una guerra silenciosa que libraba contra la escasez y el miedo de que su única nieta, Isabela, perdiera la chance de tener un futuro mejor, un futuro que ella, Lenny, con sus manos marcadas y su corazón cansado, se sentía cada día menos capaz de asegurar, viviendo solo de una pensión que apenas cubría las tortillas y el atole de cada día. Ella no temía a la muerte, pero temía a la inutilidad. Pero el destino, o la providencia divina, a veces viste los harapos sucios de una oportunidad insólita. Fue en el mural de anuncios de un mercado del pueblo, donde el olor dulce a pan de muerto reñía con el aroma fuerte de chiles y comino, que Lenny encontró lo que parecía ser su última esperanza. Un garabato descolorido prometía la venta de una antigua casa rodante, un tráiler de la década de los 70 por un precio que era casi una limosna, un valor tan irrisorio que parecía una trampa o un milagro disfrazado. Para la mayoría de la gente, aquello sería chatarra, un peso muerto de metal oxidado y madera podrida, pero para Lenny, con sus 72 años y la terquedad de un nopal en el desierto, aquello representaba la oportunidad de demostrar que todavía podía luchar por su Isabela. Su plan era sencillo, pero audaz, nacido de noches sin sueño y de una fe inquebrantable en su capacidad de trabajo. Reformar esa casa rodante que yacía abandonada en un baldío a las afueras de San Miguel y transformarla en una pequeña fuente de ingresos, quizá vendiéndola a algún turista gringo ingenuo. O quién sabe, convirtiéndola en un puesto encantador de tacos al pastor cerca del jardín principal. Era un plan que ponía su dignidad en juego, pero que la llenaba de una adrenalina hace mucho olvidada, la sensación de que ella todavía tenía el poder de proteger y de proveer, de ser la roca de la familia. El plan no era solo sobre dinero, era sobre reafirmar su identidad, su utilidad, su fuerza de mujer mexicana que no se rinde fácilmente ante la vejez. La compra se realizó el mismo día, con la última cantidad de sus ahorros de emergencia, una transacción rápida y sin preguntas, hechas a un hombre apurado que parecía querer deshacerse del objeto con urgencia, como si estuviera vendiendo algo contagioso. El tráiler yacía bajo el sol inclemente de Guanajuato, un gigante oxidado y olvidado, rodeado de magueyes y polvo rojo, con los neumáticos desinflados y la pintura descascarada que revelaba años de abandono y quizá de historias secretas. Lenny miró la casa rodante y por un momento sintió un escalofrío que no era de frío, pues el calor era denso e implacable. Era la sensación de haber abierto una puerta que debió haber permanecido sellada, la de un destino que la estaba esperando, uno que olía a peligro y dinero fácil. Isabela, su nieta, con sus 17 años y la sonrisa de quien todavía cree en cuentos de hadas, trató de disimular la preocupación tras una fachada de entusiasmo. Ella veía la determinación en los ojos de la abuela, el fuego que la impulsaba, pero también sentía el peso del riesgo, el miedo de que esa aventura fuera el último suspiro de una esperanza desesperada. Lenny, sin embargo, solo sonrió, una sonrisa sabia y ligeramente cansada, y le garantizó que aquello era la semilla de un futuro seguro,
la garantía de que ella lograría pagar la universidad de sus sueños, que el esfuerzo valdría la pena. Porque Dios no desampara a sus hijos y la bondad siempre es recompensada. Órale, mija, todo va a estar bien. Pero había algo en el aire, algo que ni el olor de la tierra seca y de los cactos de nopal conseguía disimular. Un aroma persistente de metal oxidado mezclado con un perfume sutil de jazmín antiguo, un aroma que parecía emanar de las profundidades de ese vehículo abandonado incluso antes de que Lenny comenzara a limpiarlo. No era el olor a moho o suciedad común, era un olor que traía consigo una nota de melancolía, de algo que había sido dejado atrás, no por olvido, sino por desesperación, como una lágrima seca, un lamento silencioso que planeaba en el aire pesado. Tan pronto como Lenny abrió la puerta de la casa rodante, crujiendo como el lamento de un espíritu, se encontró con la oscuridad sofocante y la visión de un interior que parecía haberse detenido en el tiempo, cubierto por una capa espesa de polvo que no parecía inerte, sino viva, como una mortaja. Fue allí, en un compartimento secreto bajo un asiento rasgado, donde encontró la primera señal de que ese tráiler no era solo un vehículo viejo, era un relicario de infortunios. Una caja de música antigua, de madera oscura y tallada, que estaba extrañamente limpia, como si alguien la hubiera pulido recientemente, reposaba allí, esperándola, como un cebo en una trampa. La melodía que la caja tocó, tan pronto como Lenny accidentalmente giró su manivela oxidada, no era alegre como la de una serenata de mariachi o la de un baile de pueblo. Era una melodía triste, disonante, que parecía llorar una pérdida antigua, una nota que vibraba en la soledad del lugar casi como una invitación a la tristeza. Y lo más extraño, en la parte interna de la puerta, profundos arañazos, más parecidos a garras, formaban un símbolo repetitivo y desconocido que no parecía vandalismo, sino una súplica de auxilio desesperada grabada en la madera. Esa casa rodante no tenía solo una historia, tenía un secreto doloroso, y Lenny, sin saberlo, acababa de convertirse en su guardiana involuntaria, su nueva protagonista. Ella compró esa casa rodante por unos pesos, pero el verdadero precio sería el alma de su nieta. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, donde la bondad siempre triunfa al final, incluso ante el mal que se esconde en las oportunidades más tentadoras. El sol de Guanajuato golpeaba implacable el metal de la casa rodante, transformándola en un horno sofocante que exhalaba olores a moho y desesperación. Pero doña Lenny, acostumbrada a los rigores del clima y de la vida, enfrentaba el trabajo con la determinación de una hormiga que carga un peso 10 veces mayor que su cuerpo. Sus manos, callosas por décadas de trabajo en casa y en la pequeña huerta, ahora fregaban y lijaban la suciedad acumulada, tratando de borrar los vestigios del tiempo y, quién sabe, las huellas de una historia que ella no conocía. El miedo a la invisibilidad, a convertirse en solo una viuda pobre y olvidada, era el verdadero motor de su esfuerzo, mucho más potente que cualquier motor oxidado de ese tráiler. Lenny recordaba con dolor el último año que pasó al lado de su Ramón. Él, un hombre digno, trabajador del campo, se había ido demasiado pronto, llevándose consigo no solo el calor del abrazo, sino también la mayor parte de la seguridad financiera de la familia, dejándola con la pensión mínima y la responsabilidad de criar a Isabela, la luz de sus ojos, la última parte viva de su matrimonio. El peso de la tristeza era, muchas veces, como un rebozo mojado sobre sus hombros, pero la fe católica, inculcada desde la infancia en la pequeña capilla de San Miguel, era lo que la impedía desmoronarse, recordándole que Dios no desampara a sus hijos. Comenzó a sentir, sin embargo, que la casa rodante no quería ser limpiada.
Parecía resistirse, liberando un polvo fino e irritante que hacía que sus ojos lagrimearan y su garganta raspara. Cada día de trabajo, las cosas parecían empeorar. El olor a jazmín viejo y metal oxidado se volvía más fuerte, casi empalagoso, mezclándose con el aroma a maíz y canela que venía de su casa. El año 2008 traía consigo la promesa de modernidad, pero allí, en ese tráiler abandonado, el tiempo parecía retroceder, llevándola de vuelta a una época de supersticiones y leyendas que ella creía haber olvidado, las que su abuela solía contar en las noches frías. La casa rodante estaba estacionada en el patio de su casa, una casa sencilla con paredes gruesas de adobe y tejas rojas, típica de las construcciones antiguas de Guanajuato. Desde su ventana, Lení podía ver el sembradío de maíz vecino, y a lo lejos las montañas áridas que abrazaban la ciudad colonial. El aislamiento físico del lugar, una calle lateral y olvidada, intensificaba la sensación de que ella e Isabela estaban solas en el mundo, dependiendo solo de su propia fuerza para vencer. Ese tráiler era la línea de frente de su batalla, y ella no podía permitirse el lujo de flaquear. La culpa por no haber obligado a Ramón a ahorrar más era el dolor interno que la carcomía, el miedo de haber fallado como esposa y proveedora. Ella proyectaba en Isabela toda su esperanza, la necesidad de ver a la nieta ir a la universidad, que para Lení representaba la verdadera justicia social, la redención de una vida de sacrificios. El tráiler era la materialización de su deseo de reparación, un objeto que necesitaba ser domado y transformado en capital para proteger el futuro de quien más amaba. Las marcas profundas en la madera interna del tráiler la intrigaban y la asustaban. Ella pasaba la mano sobre esos arañazos, sintiendo las irregularidades bajo la piel arrugada, y tenía la extraña sensación de que no eran meros daños, sino una escritura, un clamor silencioso, tal vez una advertencia dejada por un ocupante anterior desesperado. Intentó lijar, pintar por encima, pero parecía que las marcas regresaban, tercas, bajo la capa fresca de pintura, como un fantasma que se niega a ser olvidado o silenciado por la modernidad. Isabela, generalmente una joven vibrante y llena de vida, dedicada a los estudios y a las tareas de la casa, comenzó a presentar un comportamiento que preocupaba a Lení. Pasaba horas mirando la caja de música oscura, girando la manivela y oyendo esa melodía lúgubre, con una fascinación mórbida que era completamente extraña a su alegría juvenil. Era como si la música estuviera tejiendo una telaraña de melancolía alrededor de la niña, tirándola hacia una tristeza que no le pertenecía, una tristeza que tenía el olor a jazmín viejo y metal. Lení intentó conversar con la nieta preguntándole sobre la caja, pero Isabela respondía con una mirada vaga, diciendo que la música la calmaba, que la hacía sentirse comprendida, como si la canción expresara un dolor que ella ni sabía que cargaba. La abuela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al ver el cambio sutil en la nieta. Era como si la vitalidad de la joven estuviera siendo lentamente succionada por una fuerza invisible que se escondía en ese objeto antiguo, ligándose a la esencia pura de Isabela. La terquedad de Lení, sin embargo, la impedía desistir del tráiler. Ella racionalizaba el miedo, diciéndose a sí misma que eran solo nervios, el peso de la edad y el estrés financiero haciéndola imaginar cosas. Necesitaba ese dinero, necesitaba esa casa rodante, y entregarse al miedo sería como renunciar al futuro de Isabela, la única cosa que la mantenía luchando. Volvía al trabajo, fregando con más fuerza, tratando de barrer para lejos no solo el polvo, sino también las dudas que comenzaban a nacer en su corazón de madre y abuela. En una tarde particularmente calurosa, mientras intentaba encender el motor oxidado,
Lenny oyó el primer sonido realmente perturbador. No era el crujido de la madera o el sonido del viento. Eran ruidos bajos y metálicos, viniendo de dentro del tráiler, como si los engranajes parados estuvieran intentando girar solos, un lamento continuo y sofocado. Era el sonido de algo que estaba atrapado allí, intentando desesperadamente liberarse, o tal vez comunicarse con ella, la nueva propietaria. Detuvo el trabajo, el corazón latiendo desacompasado en el pecho, y miró alrededor, buscando la fuente del ruido, pero estaba sola, solo el sol y los cactos presenciando su lucha. El ruido cesó tan pronto como se acercó a la cabina. Lenny intentó ignorarlo, atribuyéndolo a los vientos o a un animal escondido. Pero la sensación de ser observada, de tener una presencia invisible a su lado, pegada a la carrocería de la casa rodante, se volvió casi física, como un toque frío en su nuca arrugada, una advertencia sutil. Esa noche, Lenny rezó más tiempo de lo normal, encendiendo una vela a la Virgen de Guadalupe, su santa patrona, pidiendo protección para su casa y principalmente para el alma de su nieta. Pedía a Dios sabiduría para distinguir la codicia de la necesidad y fuerza para resistir a lo que fuera que estuviera al acecho en las sombras del tráiler. Creía firmemente que la fe era su escudo, pero sentía que el enemigo que la acechaba no estaba hecho de carne, sino de algo mucho más antiguo y hambriento, que se alimentaba de su miedo y de su culpa. La casa rodante, con su pintura descascarada y su interior sombrío, ya no era solo un proyecto de reforma, sino un desafío espiritual, un campo de batalla donde la fe y la determinación de doña Lenny serían puestas a prueba. Sabía que tenía que continuar, que no podía desistir de ese dinero, pero cada día sentía que el precio emocional de esa decisión se volvía más alto, más pesado que el peso del metal, amenazando con aplastar su alma antes de que ella pudiera salvar el futuro de Isabela. La decisión de Lenny de seguir adelante, a pesar de la incomodidad y de los ruidos extraños, vino a la mañana siguiente, cuando Isabela le mostró la carta de aceptación provisional de la universidad en la capital, una mezcla de orgullo y desesperación en los ojos jóvenes que Lenny conocía también. La cuota de inscripción era asustadora, un número que parecía burlarse de la pequeña pensión de la abuela, y fue en ese momento, bajo el calor seco y la promesa no cumplida de un futuro mejor, que Lenny sintió la urgencia apoderarse de sí. El tráiler, con su melodía triste y su olor a jazmín, se convirtió en la única respuesta posible para esa cuenta, el puente entre la escasez y la dignidad que ella deseaba para la nieta, y la decisión de vender la casa rodante reformada en el plazo de un mes fue sellada en su corazón terco. Ignoró el susurro frío que pareció venir de dentro de la casa rodante, justo después de haber abrazado a Isabela y prometido que todo saldría bien. Un susurro en un español arcaico que parecía decir: termina. El dinero está esperando. Lenny limpió las lágrimas de emoción y miedo y resolvió intensificar los trabajos de reparación. Compró material de pintura y repuestos en el mercado central, negociando con la astucia de quien sabe que cada peso ahorrado es un paso en dirección a la libertad de su nieta. El jardín principal de San Miguel, lleno de colores vibrantes y el bullicio alegre de los turistas, parecía ironizar el drama silencioso que ella vivía en su patio. Contrató a un joven mecánico del pueblo vecino, un muchacho llamado Miguel, para intentar resucitar el motor oxidado, omitiendo, claro está, los detalles de la caja de música y de los arañazos misteriosos. La casa rodante estaba bajo un viejo árbol de mango, cuya sombra apenas alcanzaba el techo del tráiler, y el trabajo era extenuante bajo el sol fuerte de Guanajuato, pero Lenny estaba incansable, impulsada por una fuerza que parecía venir de su necesidad,
y quizá de la propia entidad que se alimentaba de su miedo, incentivándola a avanzar. Miguel pasó días enteros intentando entender el mecanismo de ese motor antiguo, quejándose de que las piezas parecían corroídas de dentro hacia afuera, como si algo ácido estuviera actuando sobre el metal. Mencionó a Lení que había algo extraño en el cableado, que parecía haber sido cortado a propósito, no por accidente, sino con una intención deliberada de inmovilizar el vehículo, como si el antiguo dueño no quisiera que la casa rodante jamás saliera de ese lugar, como un ancla. Un día, mientras Lení estaba concentrada en pintar la cocina interna del tráiler de un amarillo alegre y acogedor, contrastando con la melancolía que exhalaba el aire, sorprendió a Isabela con las manos en la masa. La nieta estaba sentada en el escalón de entrada de la casa rodante, con la caja de música en el regazo, no solo oyendo la melodía, sino cantando junto a ella, en voz baja y temblorosa, en un español que no era el suyo, sino que Lení reconoció como siendo el mismo idioma antiguo del susurro que había oído. Los ojos de Isabela estaban fijos en la nada, vacíos de la alegría de siempre, y su rostro parecía más pálido bajo la luz tenue que entraba por la ventana sucia. Al notar la presencia de la abuela, Isabela se encogió, la sonrisa forzada volviendo rápidamente, y escondió la caja bajo el rebozo de lana que usaba, como si estuviera guardando un secreto sucio. Ese fue el momento crucial. El miedo de Lení, antes una neblina, se solidificó en pánico, el entendimiento repentino de que la casa rodante no era solo un problema financiero, sino una amenaza directa a su única familia, a su Isabela. «No manches, algo está muy mal con esa caja», pensó Lení. Lení, con la voz embargada por la emoción, preguntó a la nieta sobre la canción, de dónde la había aprendido, e Isabela solo balbuceó que era una melodía bonita, que la caja se la enseñó. Una respuesta que la hizo sentir un escalofrío gélido en la columna vertebral. La abuela, sin embargo, reprimió el deseo de gritar, de quemar la caja, porque sabía que confrontar a la nieta en ese estado no resolvería el problema. Era como luchar contra una sombra que se aferraba a la inocencia de la niña. Esa noche, Lení intentó deshacerse de la caja de música, envolviéndola en un trapo viejo y depositándola en el bote de basura de la calle, lejos de su casa. Tan pronto como se alejó, el olor a jazmín se volvió insoportable y oyó un grito agudo e inhumano viniendo del bote de basura, un sonido que no era de animal, sino de un dolor profundo y ofendido, seguido por el ruido bajo y continuo de los engranajes de la casa rodante en el patio, que parecían reírse de su intento. Al regresar a casa, encontró la caja de música de vuelta, reposando perfectamente sobre la mesa de la cocina, al lado de su vela de la Virgen de Guadalupe, la melodía triste tocando sola, sin que nadie la hubiera girado. Era una prueba irrefutable de que la fuerza que habitaba la casa rodante era poderosa y, peor, que estaba entrando en su casa, en su santuario, y estaba observando sus movimientos. El evento incitante no fue la compra, sino la certeza de que la maldición estaba usando a su nieta como cebo y que el dinero, que iba a ser la salvación, era la trampa. Lení sintió un nudo de culpa y terror en su garganta y supo que ya no podía tratar aquello como un problema mecánico o financiero. Era una lucha de almas y necesitaba ayuda que no fuera de este mundo, sino de alguien que entendiera las fronteras tenues entre lo sagrado y lo profano, la sabiduría popular que la fe institucional muchas veces ignoraba. La última gota fue cuando, al despertarse de madrugada para beber un vaso de agua, Lení sorprendió a Isabela en el pasillo, andando en trance de sonambulismo, las manos sucias de polvo de carbón, dibujando repetidamente en la pared de la sala de estar el mismo símbolo que estaba grabado en la madera de la casa rodante, los arañazos profundos,
como garras. La nieta estaba pálida, con los ojos cerrados, murmurando palabras ininteligibles en el mismo español antiguo, y la abuela la tomó y la llevó a la cama, sintiendo el cuerpo de la niña frío como mármol bajo su toque. Lenny miró el dibujo en la pared, el símbolo que parecía una llave rota o una forma de aprisionamiento, y percibió que la urgencia de vender la casa rodante se había transformado en la urgencia de destruirla, de librar a su nieta de ese peso invisible que la estaba consumiendo. El dinero era importante, pero la vida y el alma de Isabela eran el verdadero tesoro, y la bondad de una madre y abuela valía más que todo el oro de San Miguel. La elección estaba hecha. Ella continuaría la reforma, pues la casa rodante parecía exigir su trabajo y su atención, pero ahora, con un propósito secreto, necesitaba entender lo que había allí, desvelar el misterio antes de actuar, para que la destrucción fuera definitiva, sin chance de retorno, y necesitaba un aliado sabio, alguien que la orientara a través de la bruma de la maldición. El miedo era un sabor amargo en su boca, pero la determinación era más dulce, más potente. Lenny miró la casa rodante en el patio, un gigante silencioso y amenazador bajo la luna creciente, y supo que esa noche sería la última en que se quedaría sola con su secreto y su dolor. La fe era su armadura, pero la sabiduría práctica la llevaría a su único recurso humano en la ciudad, Don Pedro. Lenny se prometió a sí misma, de frente a la vela de Guadalupe, que no dejaría que el miedo a la escasez robara el mayor tesoro de su vida. Lucharía contra esa sombra con la misma tenacidad con que había luchado contra la pobreza, y vencería, pues el amor de una abuela tiene la fuerza de un huracán y la protección de Dios. La mañana siguiente la encontró en el jardín principal de San Miguel de Allende, bajo el sol dorado que iluminaba la fachada barroca de la parroquia de San Miguel Arcángel. Lenny buscaba a Don Pedro, el viejo vecino conocido en todo el pueblo por vender hierbas curativas, y más discretamente por su fama de curandero y guardián de las leyendas locales. Tenía la sabiduría de la tierra y la discreción de quien ya vio demasiado, el tipo de aliado que una mujer en apuros necesitaba cuando el problema no se resolvía con agua bendita, sino con la comprensión de antiguas maldiciones olvidadas. Encontró a Don Pedro en el puesto de hierbas, el olor a ruda y romero flotando en el aire, una mezcla de aromas que prometía salud y protección, pero que no conseguía disimular el olor a metal oxidado y jazmín que parecía haberse pegado a la ropa de doña Lenny. El viejo, con sus ojos de águila y barba blanca, apenas necesitó palabras. Sintió el peso de la aflicción de Lenny antes incluso de que ella se sentara, ofreciéndole un atole caliente y una mirada que parecía decir: «Cuéntame tu pena, mija». Lenny, con la voz embargada por el miedo y por la vergüenza de admitir su vulnerabilidad, narró la historia de la casa rodante, de la compra irrisoria, de la caja de música y, lo más terrible, del sonambulismo de Isabela y del símbolo demoníaco que dibujaba en las paredes. Omitió el intento de tirar la caja, por miedo a que el viejo la juzgara por meterse con fuerzas que no comprendía. Pero el dolor en sus ojos era suficiente para que Don Pedro entendiera la gravedad de la situación. Don Pedro escuchó en silencio, moviendo la cabeza lentamente, los dedos finos y secos tamborileando sobre la mesa de madera gastada. Al oír la descripción del tráiler, el olor persistente y, especialmente, la melodía triste y disonante de la caja, el escepticismo inicial del curandero se deshizo. Llevó las manos al pecho y suspiró profundamente, como si estuviera respirando la propia maldición, y sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. «Mi querida Elena», dijo, con la voz ronca, «usted compró más que una casa rodante. Usted compró un ataúd ambulante.
Don Pedro reveló que hace muchos años el pueblo hablaba sobre una pareja de viajeros, forasteros, que se había detenido en las afueras de San Miguel, viviendo en un tráiler de ese mismo modelo, en los idus de los 70, y que desaparecieron sin dejar rastro, como si el suelo se los hubiera tragado. La leyenda local decía que la pareja era profundamente infeliz y que la mujer, antes de desaparecer, había maldecido el vehículo, ligando la propia alma posesiva a la casa rodante, para que ésta nunca más pudiera moverse y para que cualquiera que intentara beneficiarse de su posesión fuera castigado, siendo robado del tesoro que más amaba, como ella se había sentido robada en vida. La maldición no quería el dinero, quería la estabilidad emocional y la pureza, quería el alma de Isabela. El símbolo dibujado por la nieta, don Pedro lo reconoció con pavor. Era un antiguo sello de aprisionamiento usado en rituales brujos para ligar un alma a un objeto material, garantizando que el espíritu quedara atrapado y pudiera drenar la energía vital de quien se acercara. La casa rodante no estaba embrujada, era la propia prisión y la trampa. La entidad estaba usando a Isabela porque la niña era la manifestación de la esperanza y del amor de doña Lení, el punto débil que la haría avanzar con la reforma a cualquier costo. Lení sintió el estómago revolverse y el vaso de atole casi se resbaló de sus manos temblorosas. El dolor de la culpa la golpeó como un rayo. Ella, en su búsqueda egoísta de independencia financiera, había puesto a su nieta en peligro mortal. El miedo a la escasez había sido el arma perfecta para el mal, que se presentaba disfrazado de oportunidad de negocio para que ella se volviera contra la única cosa que realmente importaba, la salud de Isabela. Don Pedro, viendo la aflicción de la abuela, la calmó con la mano en el hombro. No se culpe, Elena, el mal se viste de tentación. Ahora usted sabe a qué enfrentarse. La instruyó a no confrontar a la entidad directamente, pues era demasiado fuerte y se alimentaba del miedo. El secreto era la discreción y la fe. El curandero le entregó un amuleto de obsidiana y una bolsita con hierbas secas, diciendo que aquello la protegería temporalmente, pero que la verdadera defensa sería la entrega y el amor incondicional. La alertó de que la entidad se manifestaría de forma más agresiva, intentando convencerla de que el dinero de la casa rodante era la única salvación, forzándola a terminar la reforma lo más rápido posible e ignorar las advertencias. Era la táctica de la prisa, el camino de la desesperación que la haría caer en la trampa, pues el espíritu necesitaba la transacción final para liberarse y llevarse el alma que había capturado. Lení debía ganar tiempo y fortalecer su espíritu con oración. Esa misma tarde, Lení volvió a la casa rodante, pero ahora con una nueva mirada, una mirada de cazadora, no de reformadora. Comenzó a actuar como si estuviera avanzando, pintando más rápido, lijando con más vigor, pero secretamente estaba buscando la fuente de la fuerza del espíritu, el compartimento, el punto de ligazón, el lugar donde el alma de la viajera había sido sellada. La esperanza es lo último que muere, y la mujer guerrera en ella había despertado. Cuando Rosa escuchó ese llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en ese lugar. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar al descubrir que tu única esperanza de dinero era, en realidad, una trampa para tu mayor tesoro? Déjame en los comentarios y no olvides darle me gusta a esta historia para que más personas conozcan el poder de la fe. El olor a jazmín viejo y metal oxidado se convirtió en una presencia constante en la casa de doña Lení, una neblina invisible que planeaba sobre todo, especialmente sobre Isabela, cuya palidez aumentaba cada día. La chica continuaba fascinada por la caja de música, y los episodios de sonambulismo y dibujos misteriosos eran cada vez más frecuentes, agotándola. Lení
siguiendo el consejo de don Pedro, intensificó el trabajo en la casa rodante, fingiendo que estaba apresurando la reforma, pero secretamente buscando el punto de ligazón de la maldición, el corazón de la oscuridad que pulsaba en ese vehículo antiguo, mientras rezaba el rosario en voz baja, como un mantra protector, manteniendo la obsidiana en el bolsillo. La presencia dentro del tráiler comenzó a reaccionar a la fe silenciosa de Lenny, volviéndose más osada y agresiva. Mientras Lenny lijaba una de las ventanas, oyó una voz femenina, clara y fría, susurrando en su oído en español antiguo. «¿Por qué te detienes, Elena? El futuro de tu nieta depende de este dinero. Date prisa, o la enfermedad se la llevará antes de que puedas salvarla». La voz tocaba la herida más profunda de Lenny, el miedo a fallar como protectora, usando la escasez como chantaje emocional. Las manifestaciones se volvieron visuales. Lenny veía sombras rápidas y disformes moviéndose en las esquinas de los ojos, siempre que estaba sola en el tráiler. Una tarde, su reflejo en el pequeño espejo del baño de la casa rodante estaba distorsionado, con los ojos vacíos y una sonrisa cruel que no era la suya. Era un reflejo de escarnio, una burla de la entidad a su lucha, intentando minar su sanidad y su autoestima, haciéndola dudar de su propia imagen y de su capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio, el bien del mal. Lenny, con la sabiduría práctica que la vida le había enseñado, usó el olor fuerte del aceite de motor y de la pintura nueva para intentar enmascarar el aroma empalagoso de jazmín. Sabía que la entidad estaba intentando dominar sus sentidos, pero su terquedad ancestral y la imagen de Isabela sonriendo le daban la fuerza para resistir, transformando la casa rodante en una trinchera de fe y trabajo arduo, donde cada pincelada de pintura era una oración silenciosa contra el mal. Cierta noche, cuando la luna estaba cubierta por las nubes de tormenta que se formaban sobre Guanajuato, Lenny intentó descartar la caja de música de una vez por todas, llevándola a un pozo abandonado lejos de allí. Tan pronto como la tiró, una ráfaga de viento gélido, inusual para el calor seco, la golpeó, y oyó el lamento agudo y ofendido que resonó por el valle, seguido por un ruido fuerte viniendo de su casa. El sonido de vidrio rompiéndose, una advertencia clara de que la casa rodante estaba ligada a su nieta. Corrió de vuelta a casa, encontrando a Isabela en el suelo de la cocina, desmayada, con la frente sangrando levemente donde se había golpeado con un armario. El vaso de agua que la niña había intentado alcanzar yacía en pedazos en el suelo. Pero lo peor no fue la herida, sino la caja de música, que estaba nuevamente en la mesa, intacta, los engranajes parados, pero la melodía triste pareciendo vibrar en el silencio de la noche, burlándose de su intento vano de librarse del mal. Desesperada, Lenny buscó a don Pedro nuevamente, que estaba en su ranchito en las afueras. Él la recibió con la expresión grave y le dio más contexto. La viajera maldita era movida por la envidia y por los celos, y había muerto presa al tráiler por una maldición de posesión que ella misma había provocado. Se sentía robada del amor y de la vida, y ahora quería robar la vitalidad y la esperanza de Isabela, la manifestación de la felicidad que el alma de la viajera no había tenido. Don Pedro explicó que la maldición era alimentada por la necesidad de posesión de Lenny, el apego a la casa rodante como solución financiera. El espíritu se fortalecía en la medida en que Lenny priorizaba el dinero sobre el bienestar de la nieta. Usted debe probar que no le importa la posesión, Elena. Usted debe mostrar al espíritu que el amor de su nieta es su único tesoro y que usted está dispuesta a perderlo todo por ella, hasta su última esperanza de dinero, el curandero advirtió. La amenaza se volvió física. Miguel, el mecánico,
Al intentar encender el motor por última vez antes de irse, sufrió una quemadura grave en el brazo, causada por un súbito reflujo de aceite caliente, y abandonó el trabajo, negándose a volver, diciendo que el tráiler era demoníaco. Leni se quedó sola, con la casa rodante casi lista, con la reforma completa, quedando solo los toques finales para la venta, y con Isabela cada vez más débil. La voz de la entidad se volvió persuasiva. Susurraba promesas de riqueza, de una vida cómoda para Isabela en la capital, si Leni solo terminaba el trabajo y vendía el vehículo. Piensa en su futuro, Elena. El dinero es la única salvación. No dejes que el miedo a una sombra robe la dignidad de tu nieta. Eres fuerte, te lo mereces. La presión era psicológica, sutil, pero constante, intentando hacer que Leni ignorara el mal en nombre de un bien mayor, la salvación material. Leni, sin embargo, había entendido la lección de don Pedro. La verdadera trampa no era la casa rodante, sino el apego a ella. Resolvió enfrentar a la entidad, pero no con violencia, sino con un acto de desapego y amor. Tomó la obsidiana y las hierbas del curandero y las colocó bajo el asiento de la casa rodante, preparándose para la confrontación final, pero no para la venta, sino para la destrucción. El clímax se estaba acercando. Leni sabía que la entidad haría un movimiento final para forzarla a concluir la transacción o para llevarse a Isabela. El cielo sobre Guanajuato estaba oscuro, presagiando una tormenta violenta, y ella podía oír el viento aullando como un lamento por los campos de maíz, un sonido que parecía ser la respiración pesada del propio mal preparándose para el ataque final. La fe de Leni era la única barrera entre el alma de Isabela y la posesión total. Miró la casa rodante, ahora brillando con la nueva pintura amarilla y blanca, un sarcófago de esperanza y desesperación, y supo que tendría que sacrificar el fruto de su trabajo, su última oportunidad de independencia, para salvar el tesoro que realmente importaba. La mujer guerrera estaba lista para la batalla de su vida, donde el arma no sería el hacha, sino el amor incondicional de una abuela. La noche cayó sobre San Miguel de Allende con una furia tempestuosa. Relámpagos cortaban el cielo oscuro de Guanajuato, y la lluvia azotaba la casa de Leni y la casa rodante, intensificando el miedo y la tensión. Leni estaba despierta, sentada en el borde de la cama de Isabela, que dormía un sueño agitado y febril, con la caja de música sobre la mesita de noche, tocando su melodía lúgubre, pero ahora en un ritmo frenético y casi amenazador. La abuela sabía que ese era el momento de la decisión, el punto sin retorno, donde el destino de su nieta sería sellado y su alma estaba lista para la entrega total. De repente, Isabela abrió los ojos, pero no eran los ojos castaños y dulces de su nieta. Estaban opacos, vacíos, y una sonrisa cruel y desconocida se formó en sus labios pálidos. La voz que salió de la garganta de la niña era la misma que Leni había oído susurrar en la casa rodante, el español antiguo, frío y lleno de escarnio. La abuela no va a salvarme, Isabela. La abuela ama el dinero más que a ti. Me va a vender y tú serás mía, para siempre. La posesión estaba completa, usando la inseguridad de Leni como veneno. Isabela se levantó de un salto, con una fuerza que no era la suya, y corrió al patio. Leni, impulsada por el pánico y por la fe, la siguió de cerca, sintiendo el peso de la culpa, mezclado con la determinación feroz de una leona protegiendo a su cría. La lluvia torrencial lavaba el suelo de tierra, y la luz de los relámpagos reveló la escena aterradora. Isabela estaba al lado de la casa rodante, sosteniendo el hacha oxidada que Leni usaba para cortar leña. El espíritu dentro de Isabela estaba usando la furia de la nieta para destruir el tráiler, el objeto que la estaba ligando al mal, intentando liberarse de la prisión material que la abuela había intentado usar como salvación financiera. La entidad,
atrapada y desesperada, estaba forzando a la niña a cometer un acto de violencia destructiva, un último esfuerzo para confundir a Lení y forzarla a elegir, salvar el dinero o salvar a la nieta. «Destruye, destruye esta maldición, abuela. Quema la casa rodante. No necesitamos dinero, solo a ti», gritaba Isabela, la voz de la entidad cargada de dolor y desesperación, levantando el hacha en dirección a la carrocería del tráiler. Lení sabía que si la casa rodante fuera destruida de esa forma, con odio y violencia, el espíritu sería liberado de su prisión, pero con el alma de la nieta en su posesión. La abuela corrió hacia Isabela, no con la intención de quitarle el hacha, sino de abrazarla. Se arrojó sobre la nieta, sintiendo la fuerza sobrenatural luchando contra ella, el olor a jazmín intensificándose hasta sofocarla. Pero Lení sostuvo a Isabela firmemente contra el pecho, usando su cuerpo frágil como un escudo, aceptando el dolor y el riesgo de ser herida por el hacha, en un acto supremo de entrega y amor incondicional. El hacha cayó al suelo fangoso con un estruendo. Lení no estaba luchando contra el mal con fuerza, sino con su fe y su amor. Apretó a Isabela, que se debatía con salvajismo, y comenzó a recitar el Padre Nuestro en voz alta, el antiguo español de la oración sonando como un trueno contra el aullido de la tormenta. Repetía: «No me importa el dinero, no me importa la posesión, solo me importas tú, Isabela, eres mi único tesoro. Llévate todo, pero deja a mi nieta». El aire alrededor de la casa rodante comenzó a vibrar, la caja de música explotó en pequeños pedazos en la mesa de la sala, y una sombra oscura, semejante a humo de incienso quemado, comenzó a ser expelida de la casa rodante, contorsionándose en agonía. El acto de renuncia total de Lení, la negación de la salvación material en favor de la salvación espiritual de Isabela, había cortado el vínculo que la entidad tenía con la abuela, debilitando la maldición. Lení sostuvo a Isabela, sintiendo el cuerpo de la nieta temblar y relajarse lentamente, a medida que la oración se intensificaba, repitiendo la promesa de que el amor de la familia era la única riqueza que necesitaban. La casa rodante, ahora bajo la lluvia, comenzó a soltar pequeños crujidos y llamas, como si estuviera sangrando el mal de dentro hacia afuera, y el olor a jazmín fue sustituido por un olor fuerte a azufre y metal quemado. En un último esfuerzo, la entidad intentó arrastrar a Isabela hacia dentro del tráiler en llamas, un último acto desesperado de posesión, pero Lení la sostuvo más fuerte, gritando: «Dios no desampara a sus hijos. Tu poder no es nada contra el amor que me fue dado por él, mi vida por ella». La fuerza del amor de la abuela era más potente que la maldición de odio y envidia. La sombra oscura fue repelida por la fuerza de la oración y del amor incondicional, forzada a retraerse de vuelta a la casa rodante, con un último aullido fantasmagórico que se mezcló con el sonido del trueno. El tráiler, el sarcófago de esperanza y maldición, fue engullido por las llamas, quemándose en el patio bajo la lluvia fuerte, transformándose en una pira funeraria para el espíritu atrapado. Isabela se desplomó en los brazos de Lení, su cuerpo blando y exhausto, pero sus ojos, al abrirse, eran nuevamente los suyos, confusos, pero llenos de vida y de amor por la abuela. Estaba salva. Lení, mojada y exhausta, la sostuvo firmemente, observando el fuego consumir el metal y la madera, aceptando la pérdida material como el precio de su victoria espiritual. El amanecer sobre San Miguel de Allende encontró a doña Lení e Isabela sentadas en la pequeña cocina de adobe, tomando un chocolate espeso, envueltas en rebozos de lana para ahuyentar el frío que la tormenta había dejado. Afuera, en el patio enlodado, solo quedaba una carcasa humeante de metal retorcido, lo que un día fue la casa rodante, ahora un recordatorio silencioso del precio de la salvación. Lení había perdido el dinero, el proyecto y la última esperanza de independencia financiera, pero había recuperado el alma y la sanidad de su nieta.
y la paz en su corazón valía más que todo el oro de Guanajuato. Isabela estaba confusa y exhausta, pero sus ojos brillaban con la alegría de la vida que había regresado. No se acordaba de los dibujos, de los susurros o del intento de destrucción, solo de un mal sueño, de un peso opresor que había desaparecido. Lenny, con la sabiduría de la mujer que venció una batalla espiritual, le explicó que el mal intentó engañarlas, vistiéndose de oportunidad, pero que el amor de la familia y la fe en Dios eran más fuertes que cualquier maldición antigua. La historia de la casa rodante incendiada se esparció por el pueblo en pocas horas, y mientras algunos chismosos juzgaban a Lenny por su imprudencia, la mayoría de los vecinos más viejos comprendió la verdad oculta. Don Pedro, el curandero, vino más tarde, mirando los escombros con la satisfacción silenciosa de quien vio la justicia ser hecha, y confirmó a Lenny que el espíritu había sido definitivamente repelido, atrapado al metal quemado, sin poder regresar. «Usted hizo la única elección posible, Elena», dijo don Pedro, con la voz embargada de respeto. «Usted sacrificó la ilusión de riqueza por la verdadera riqueza. El mal se alimenta del apego y del miedo a la pérdida, y su acto de entrega incondicional cortó la raíz de su fuerza. Su bondad y el amor por su nieta fueron su espada y su escudo». Lenny miró el símbolo dibujado en la pared de la sala que todavía no había borrado. Ahora no representaba aprisionamiento, sino el punto de inflexión, el recuerdo de que el miedo a perder el dinero casi la hizo perderse a sí misma y a su nieta. Entendió profundamente que la verdadera escasez no era la falta de pesos, sino la falta de amor y de fe. Sin la casa rodante, el futuro financiero de Isabela parecía nuevamente incierto, pero la unión entre abuela y nieta se había fortalecido. Volvieron a sus valores centrales, el trabajo honesto y la dedicación a la familia. Usando la pequeña economía que le había sobrado y con la ayuda de don Pedro, que prestó una pequeña estufa, Lenny e Isabela montaron un modesto puesto en la plaza, cerca de la iglesia, para vender churros crujientes y chocolate caliente, usando una antigua receta de Ramón. El olor dulce a canela y chocolate caliente, con el bullicio alegre del pueblo, sustituyó el olor a jazmín viejo y metal oxidado. El trabajo era arduo, pero estaban juntas, riendo y conversando, y la felicidad genuina de Isabela era la mayor recompensa. Vivían con menos, pero con la dignidad y la paz que la casa rodante jamás podría haberles dado. La moral de la historia resonó en la vida de doña Lenny. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la fuerza de la herencia que dejamos. El amor incondicional y la fe inquebrantable. El dinero puede ser una herramienta, pero nunca debe ser un ídolo o un sustituto para la familia. La bondad, aunque cueste un sacrificio, siempre encuentra su recompensa divina, transformando la maldición en una bendición de unión. Isabela logró pagar la primera cuota de la universidad con el dinero de los churros y continuó estudiando con el apoyo inquebrantable de la abuela. Probaron que una mujer fuerte y sabia, guiada por la fe, puede superar cualquier adversidad, incluso aquellas que se disfrazan de oportunidad. La casa rodante se fue, pero la esperanza de un futuro justo permaneció. Lenny, al cerrar el puesto al final del día, miraba la majestuosa iglesia de San Miguel Arcángel y sonreía, agradecida. Sabía que la justicia divina había prevalecido y que el mal fue derrotado por el acto simple, pero poderoso, de una abuela que eligió el amor por encima de la codicia. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada en San Miguel, la mujer que quemó su propia riqueza para salvar el futuro de su nieta. «¡Qué valiente, doña Elena!», decían. «Y tú, mi amiga, ¿qué habrías sacrificado por amor a tu familia?». Si esta historia tocó tu corazón
y te hizo recordar que la verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, compártela con alguien que necesite oír ese mensaje de esperanza. Y suscríbete al canal para continuar esta jornada conmigo, pues yo siempre estaré aquí para contarte que la bondad vale la pena y Dios no desampara a sus hijos.